Señores, buenas tardes. Hoy viernes estamos aquí una vez más con la agradable compañía de Juan Miguel Castillo Pantaleón, un señor que todo el mundo sabe quién es. Hay tantas cosas de qué hablar que no sabíamos ni por dónde empezar. Yo estaba pensando hablar de, bueno, de los embarazos, de los menores y todas esas cosas, porque yo tengo un conocimiento extra de muchas cosas que no se han publicado aquí, como por ejemplo, en un año, dice aquí el periódico de hoy, 1.635 niñas de 10 a 15 años dieron a luz. Señores, yo dirigí el departamento de recién nacidos de la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia durante 10 años. Todos los días llegaban 3, 4, 5 abortos incompletos y allá se completaban. Esos fetos se cogían, había un señor allá que tenía una bicicleta, en esa época no había casi motores, yo estoy hablando a ustedes de hace 20 años casi, y se lo llevaba al cementerio en una bicicleta de canasto, donde había una caja de cartón que se metían 4 o 5 niños, fetos mejor dicho, y lo llevaban al cementerio de la Máximo Gómez, había una fosa común que le corrían la tapa y los echaban ahí. Había monjitas en el hospital en esa época, las monjitas se ocupaban de que la mayor parte de esos niños, si estaban vivos todavía o se movían como abortos prematuros que terminaban, fueran bautizados. Y debo decirle que había mucha menos mortalidad que la que hay hoy en día. No me pregunten la explicación de eso, porque si yo la digo, a mucha gente no le va a gustar, sobre todo a los médicos. Pero ese era un hecho real. No obstante eso, eso es un tema tan largo y que va a seguir durante tanto tiempo que tendremos oportunidad de seguir. Es preferible que aprovechemos a Juan Miguel, que sabe mucho de todo, para que hablemos de otras cosas que él trajo. Ustedes saben que él siempre anda con unos recortes. Yo lo imito un poco, a veces traigo periódicos, pero no como él, que es un experto en eso. Y quiero que sea él el que introduzca otro tema que a él le parezca que vale la pena que hablemos de él. Buenas tardes, Armando. Gracias. Buenas tardes a los amigos que sintonizan esta hora de consuelo los viernes. Los viernes la generosidad de doña Consuelo Despradel cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití este espacio para traerle a ustedes información acerca de la situación de la isla de Santo Domingo, compartida por 2 estados pobres, uno de ellos un estado fallido, del cual recibe una gran migración y que compromete los destinos de los dominicanos, un desafío, por lo tanto, de supervivencia y de convivencia al mismo tiempo. Y obviamente desde aquí lo que hacemos es, el comité es una entidad que agrupa ciudadanos de todo el espectro de las preferencias políticas partidarias, pero como ONG Y religiosas. Y religiosas. Y algunos que no tienen ninguna. Exactamente. Con la finalidad de abordar esto con una visión constructiva, pero también crítica. Y obviamente las políticas públicas las dirigen los funcionarios que desempeñan las distintas entidades que dirigen la política migratoria, política de salud, política de educación, política exterior, seguridad y defensa. Entonces, obviamente, nosotros lo que hacemos aquí es hacer un ejercicio analítico sobre la base de información verificable. Por eso venimos con informaciones, porque es muy fácil digitalmente poner cualquier cosa, pero un recorte de periódico es algo que tiene un soporte material, verificable, y que todo el mundo solamente tiene que ir a la esquina a buscar el periódico de la fecha y confirmarlo. Y si quiere, pues también navegar en internet con esos parámetros de información y encontrará muchísimas cosas más. A veces traemos cosas digitales, pero bien, esa es la mecánica que utilizamos aquí. Y hoy Armando Armenteros es un médico que preside, con muchísima experiencia y que preside el comité, y que nos honra presidiéndolo desde hace mucho tiempo. Tú eres vitalicio ahí. Yo he tratado de renunciar varias veces. Somos nosotros que para no lo dejamos. ponerte a ti. No, déjate de eso. Yo estoy para cargarte el maletín a ti por un tema de experiencia. La experiencia no se improvisa.
y además también por un tema de calidad humana y profesional. La competencia profesional es muy útil para el país utilizarla en estos aspectos que tienen que ver con el bien común. Y eso es lo que hacemos en el comité, aportar de distintas áreas lo que tenemos de la manera más desinteresada para que esta información pueda ser utilizada no solamente por la ciudadanía, porque cada dominicano es un defensor del país, sino también para que los funcionarios públicos atiendan estos aspectos que se le dicen, a veces en un lenguaje un poquito fuerte, pero la finalidad es que corrijan el rumbo. Esa es la finalidad. Entonces, Armando, el día de hoy, como médico pediatra, señala una información que ha salido en la prensa relativa a la cantidad de embarazos adolescentes en unas proporciones realmente escandalosas, lo cual se vincula también a un tema de supresión de esos embarazos, un tema de política de control de la natalidad, que es agravada porque el flujo migratorio haitiano tiene un altísimo componente de turismo de maternidad, de gente que viene aquí a parir y mafias que están articuladas en esa dirección y que drenan los recursos del sistema de salud pública, afectando también a su vez a los más humildes que son los usuarios de ese sistema público de salud. Es decir, que es un tema que se enlaza, porque es que el tema migratorio es un eje transversal que no deja una sola dimensión de la vida nacional sin ser afectada. Y en esta semana, entonces vamos a enlazar eso con otra situación. Muchas de esas situaciones de embarazo adolescente colocan no solamente a la madre en una condición de prolongación de un ciclo de pobreza, porque la mayoría de estas vidas adolescentes son tronchadas, son frustradas porque estas niñas, porque son niñas, son menores de edad, no terminan sus estudios, muchas veces provienen, esa es la generalidad, de un escenario en donde ellas mismas son productos de embarazos adolescentes de sus madres y tenemos generación tras generación repitiéndose este patrón circular de pobreza, de analfabetismo y de marginalidad. Una de las dimensiones o facetas de esto también es el tema de la indocumentación, porque muchas de estas adolescentes no están documentadas, no han podido sacar cédula aún porque son menores de edad, y a partir de ahí ir a la Junta Central Electoral, declarar a ese niño de una madre que aún no tiene cédula, ya de por sí es un problema. Y luego posterior, y entonces hay un tema de indocumentación que se viene arrastrando desde antes, que se sigue prolongando y agravando porque se engrosa. En esta semana recién transcurrida, acaba de ocurrir un asunto, y yo voy a pedir, por favor, voy a colocar esta primera plana, vamos a ver si la podemos tomar completa, porque hay dos aspectos ahí que quiero señalar, y la vamos a dejar en la memoria al señor director. Perfecto. En esta imagen aparecen dos informaciones. La que encabeza es relativa a un tema de regularización de estado de venezolanos, sobre lo cual que no es el tema que voy a tratar ahora, lo vamos a dejar, si alcanza el tiempo, un poquito para lo último. Pero la foto de abajo, en la foto de abajo vamos a hacer un acercamiento mayor aún, por favor, para que salga la fotografía del presidente de la República en un acto que se celebró en el Palacio Nacional. Perfecto. Ese es el presidente Danilo Medina. Está presente el presidente de la Junta Central Electoral al fondo y un poquito más a la izquierda en la imagen, doña Cándida Medina, la primera dama. En la fotografía y la crónica que ha sido publicado por el periódico El Día este martes, es decir, antes de ayer, hoy es viernes, fue el martes, es cuando se encabezaba el acto de firma de un acuerdo interinstitucional para mejorar declaración oportuna de niños nacidos en el país. Atención, antes de entrar al tema, que tiene que ver con un tema de maternidad adolescente, un tema de indocumentación, un comentario muy interesante. En el marco de este acto, vuelvan por favor y fíjenme la fotografía, el presidente da una declaración que me parece absolutamente inapropiada. O la manera en que fue destacada por el medio me resulta inapropiada. Porque ahí está el presidente de la Junta Central Electoral, que es quien preside el órgano comicial que organiza elecciones, que ya tuvo un rebalón, diciendo una expresión, se llevó del entusiasmo diciendo que el presidente Medina era un ungido. No sé si recuerdas eso. Sí. Una expresión absolutamente fuera de lugar del doctor, con todo el cariño y el afecto que él sabe que nos une. Fuimos compañeros de doctorado y una amistad de toda una vida, y con esa familia, con la familia Castaño, me unen lazos
de afecto sincero. Su hermano Julio Miguel fue director del Departamento de Derecho, yo soy profesor de la Universidad Católica Madre y Maestra. Y Servio Tulio, que está en fin, o sea, siempre tenemos un trato de mucho cariño, pero amor no quita conocimiento. Y el presidente de la Junta sabe que cometió un exceso, porque una gente habían firmado una carta pidiendo la renuncia del presidente, y él dijo, el presidente Medina es un ungido. Es una declaración casi religiosa. Pues claro, porque la unción de óleo sagrado es una cuestión religiosa y se le reserva a aquel que por mandato divino, etcétera. O sea, la metáfora incluso era sumamente desafortunada. Y luego, más peor aún, que los demonios iban a caerle a la gente, totalmente fuera de lugar. Mucho más porque él es presidente de la Junta. Pero entonces le ponen ese titular ahí. Yo no escuché la crónica completa de todo lo que se dijo, se dejó de decir. Pero ahí, vuelvan y pónganme la fotografía. Lo que se cita es la frase del presidente dicho en este contexto. ¿Qué dice? Dice, mantendré firme el timón y nadie me desviará. Citado entre comillas, o sea, eso se le atribuye haberlo dicho el presidente. La fotografía pone el momento en el que está en un arrebato de entusiasmo o por el protocolo, aplaudiendo al presidente de la Junta. Ok, yo quiero hacer un ejercicio imaginativo. Quitemos la imagen, déjamela ahí la foto, por favor, y pongamos al presidente Trujillo. Y quitemos esa frase y pongamos, seguiré a caballo. Dime si no es lo mismo, mírala por favor, hermano. Dime si no es exactamente el mismo mensaje. Es más entendible para el pueblo dominicano Seguiré a caballo que el otro. Eso no está bien porque precisamente ese mismo presidente había celebrado en el Palacio Nacional una reunión con partidos políticos, de lo que son el bloque, de la que sé yo qué. Entonces eso está muy mal. Y en el comité queremos decir que aquí nosotros tenemos primero que pensar en República Dominicana. Y no sabemos si es que la línea editorial del medio quiso enfatizar o ensalzar esa parte, pero el lenguaje gráfico habla mucho. Eso es muy importante. Y el presidente de la Junta tiene que tener muchísimo cuidado con esto. Ahora vamos al tema específico. La ley 28504 sobre migración estableció el marco jurídico y administrativo para el manejo de las situaciones de alumbramiento de parturientas extranjeras en condición migratoria irregular que dan a luz en la República Dominicana. De acuerdo al marco jurídico existente, la ley 659 sobre actos del Estado Civil, estas extranjeras que no tienen condición migratoria irregular no pueden declarar sus hijos ante la oficina de Estado Civil porque para ello el declarante tiene que tener una cédula de identidad. Y ellas como no son ni dominicanas, es que ellas no tienen ni identidad. tienen cédula como residente legal, no puede recibirse la declaración. La Convención de Viena sobre relaciones consulares establece que el trabajo de oficial del Estado Civil lo desempeñan en un país para sus nacionales, en un país extranjero, los cónsules. Por lo tanto, las declaraciones de nacimiento de las haitianas deben ser hechas, que alumbran en la República Dominicana, en el consulado haitiano. Pero había un problema muy grave. Primero, el de indocumentación de la población haitiana, que es masivo. Segundo, esa condición de pobreza extrema, que en particular es mayor aún en la población migrante irregular. La ley 28504, con un tino extraordinario, y esa parte hay que reconocerse la que fue el responsabilidad de la redacción del entonces consultor jurídico de la Junta, José Miguel Vázquez, miembro del comité, es uno de los abogados que más sabe ha estado varias veces aquí con nosotros. Del Estado Civil, del estado de capacidad de la persona. Redactó esa partecita y propuso eso que fue integrado a la ley. Formó parte del proyecto y se convirtió en ley, que es cómo dar respuesta a una situación de derecho fundamental del nacido, porque el nacido no tiene culpa ni de la condición migratoria de su padre, ni define ni determina dónde va a nacer. Y hay un derecho a la identidad y a la familia concernido, porque él tiene derecho a que se establezca su existencia jurídica, no importa su condición de nacionalidad, y tiene derecho a establecer el vínculo jurídico con sus padres. La nacionalidad no tiene nada que ver con ese tema. La nacionalidad no es un derecho fundamental, es un derecho político. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas que alumbran, que han venido traídas por estas mafias, alumbran aquí, entonces esos muchachos la hacían sin papeles. Entonces, ¿cuál era la respuesta? O
darle una constancia de nacimiento distinta a la declaración de nacimiento, porque la declaración es el acto que se instrumenta ante el oficial del Estado Civil. No puede hacerse porque no es dominicano. Es una constancia de nacimiento. Lo que recoge es el hecho que tiene consecuencias jurídicas del nacimiento. A tal hora, de tal día, de tal año, alumbró la señora fulana de tal, en tal lugar, en tal hospital, un niño o niña, con tales características, le ponen tantas libras, etc. Y eso es esa constancia, que se le da en la clínica, se le da ese papelito a la clínica, pero que para los fines de declaración ante el consulado no había más nada. Entonces, se le daba eso y así quedaba salvaguardado, por lo menos, una constancia para que ese niño o niña pudiera posteriormente establecer ante quien correspondiese su existencia jurídica, su derecho a la identidad y a la afiliación y a la familia quedaba preservado. La ley 285 llama a eso la constancia de declaración de nacimiento, color rosado. No porque el papel fuera rosado, sino para ponerle un nombre que fuera claramente identificable, y así es conocido. La Junta Central Electoral en el año 2009 dictó una resolución implementando el libro rosado. Y en ese mismo año, 4 meses después, el Ministerio de Salud Pública también implementó una resolución poniendo en funcionamiento el mecanismo administrativo. De manera que la Junta Central Electoral tiene en 62 centros hospitalarios, los principales, delegaciones de oficiales de Estado Civil para garantizar que todos aquellos que nacieren allí, las madres se llevaran junto con su bebé una constancia para poderlo declarar. Para las dominicanas, la constancia para hacer la declaración oportuna en la Oficina de Estado Civil y las extranjeras ante el consulado correspondiente. Es decir, el marco jurídico para eso ya está hecho y estaba en marcha. Yo como abogado no alcanzo a entender qué acuerdo es que ha firmado el gobierno con UNICEF, que es un organismo extranjero, y la Junta Central Electoral. Primero porque el Poder Ejecutivo no tiene competencia de atribución para bregar con la materia de identidad. Eso es materia privativa exclusiva de la Junta Central Electoral, que es un organismo constitucional. Y puede estar impulsado por las mejores intenciones, pero hay algo ahí, hay unos bombillos rojos que se están prendiendo en el tablero, porque eso está raro. Eso jurídicamente yo no lo entiendo. En segundo lugar, ¿qué hace un organismo internacional sirviendo de mediante entre dos órganos, uno de los cuales no tiene competencia en eso? Bueno, vamos a jugar al papel de abogado del diablo y presumir las buenas intenciones. Bueno, hay una situación de que muchos muchachos, aún así, con esas facilidades, son alumbrados en establecimientos donde no hay delegaciones. Y quizás el Poder Ejecutivo lo que está es brindando facilidades o recursos ahora a la Junta para que también se puedan cubrir esos. Bueno, tendría cierta lógica, pero aún así no correspondía hacer un acto como ese en el Palacio Nacional y poner al presidente de la Junta, porque eso se entiende para otra cosa, que es para otra cosa, porque hay otra situación muy grave. Es el problema de falsificación y salió otra vez, y voy a aprovechar para hacer una denuncia. Otra vez salió en esta misma semana esta información. Es el de las mafias que falsifican documentos para haitianos. Y voy a hacer una denuncia muy responsable, porque me llegó en esta semana. Los centros hospitalarios, los principales centros hospitalarios están siendo intervenidos para reparaciones y reconstrucciones en el país. Hay 52 hospitales intervenidos. 2 de ellos, de los más grandes, son el Moscoso Puello y el Luis Eduardo Aybar. El Moscoso Puello, producto de la intervención a gran escala, el departamento legal, que es el que da las constancias de quién se murió y quién nació ahí, porque hay un departamentico legal ahí, con una abogada, pues obviamente por las labores de reconstrucción mandó todos los archivos a Luis Aybar, está eso allá. Y han saltado las alarmas, y eso le estamos haciendo la denuncia muy responsablemente aquí. Hay una enorme cantidad de solicitudes por parte de haitianos de constancias de defunción de mujeres, dominicanas o de cualquier otra nacionalidad. Ante lo inusitado y extraño de estas solicitudes que están haciendo haitianos, ostensiblemente haitianos, porque no hablan ni siquiera bien el español, de acta de defunción y al mismo tiempo de constancia de nacidos vivos. ¿Cuál es el truco? Yo fui juez de instrucción, es decir, algo de investigación yo sé. Y además porque recibimos otras informaciones. ¿Cuál es el truco? Para que se entienda que eso que se te hizo en el Palacio se puede prestar para cualquier cosa.
Hay un procedimiento que se llama procedimiento de declaración tardía de nacimiento, porque la ley te obliga a declarar el nacido en los 60 días del alumbramiento, para evitar, obviamente, una suplantación de identidad. Luego de los 60 días, el procedimiento te exige una cantidad de documentación, empezando por certificaciones de todas las oficialidades que tú lo has declarado antes, para evitar duplicidad de declaración. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Qué ocurre si al alumbrar, o dentro de los 60 días, la madre muere y el muchacho no ha sido declarado? Nadie lo declara. Entonces, el procedimiento al que se tiene que acoger, ¿cuál es? Al de la declaración tardía. Entonces, tú agarras un acta de defunción de cualquier persona que haya fallecido en esos dos hospitales, para poner esos dos, que son 60, son toda cantidad de hospitales. Y tú agarras y empieza un procedimiento de declaración tardía a nombre de esa mujer con cualquier constancia de nacido de cualquier otro hospital. Y dice, bueno, esta mujer parió en la maternidad de los Minos, en qué sitio, pero se murió. Y tú agarras y falsificas, nada más tienes que ponerle el nombre. E inicias el procedimiento y con una declaración tardía tú estás resolviendo la situación de la declaración tardía. Entonces, esto, atención, esto que se ha anunciado, así como denunciamos oportunamente lo que iba a pasar con el plan de regularización, qué bueno que estos programas están subiendo a la red para que quede registro de lo que nosotros hacemos y denunciamos aquí. Eso va a servir para dotar de documentación a una enorme cantidad de personas con identidad absolutamente falsificada. Y van a salir nuevecitos y sin mácula. Y yo le dije, ya yo le dije cuál es la técnica. Al Ministerio Público, a la Junta Central Electoral, le hacemos el llamado responsablemente del comité aquí. Pongan la atención a eso. El presidente, que eso no veo que eso sea parte de sus atribuciones, se pone a proclamar que el objetivo es que todo el mundo tenga, eso no es competencia suya, eso no es un logro de su gobierno ni de ninguno, eso no es competencia del Poder Ejecutivo. O a menos que queramos fabricar votantes para las próximas elecciones. Porque esos dominicanos, entre comillas, al vapor, esos dominicanos van a votar. Y como seguiré a caballo, ¿desde cuánto estamos hablando? Estamos hablando de cientos de miles. Aquí hay una cifra que salen ayer, jueves. Eso salió en Diario Libre, una columnita, es el único periódico que destacó eso. Excelente, de Nisa Campos. En el 2016 se declararon oportunamente 139,000 nacimientos y además se hicieron 65,000 declaraciones tardías para un total de 204,000 declaraciones de nacimiento. Esas son las ordinarias. Ahora que se ha abierto esa compuerta, tú puedes multiplicar eso por 3 y la finalidad es darle a todo el que pida antes del 2020. Es decir, aquí podemos fabricar perfectamente cualquier cantidad de dominicanos. ¿Te parecen bien 600,000? 800,000. ¿Cuántos votos tú necesitas para seguir a caballo? Es de eso que se trata. Entonces, es verdad, la finalidad está muy loable, bellísimo, y estamos a favor de eso. Pero eso se va a prestar para otra cosa y estamos haciendo la denuncia muy responsable. Cuando estábamos haciendo el plan de regularización, vuelvan aquí, por favor. Quien les habla, Juan Manuel Rosario, como técnicos que participamos en la redacción del primer borrador del Plan Nacional de Regularización, Juan Manuel hizo el borrador de la Ley de Migración. Yo fui parte del equipo de gente que trabajó en la ley, pero sobre la base del proyecto que él preparó. Y somos dos testigos de excepción porque entonces el presidente Fernández, que recibe el plan, una cosa bien hecha, con un equipo técnico de primera línea, de gente que sabíamos de eso, o que sabemos de eso. La gente que más sabe de eso en el país, modestia aparte. Vamos a dejar la modestia aparte y vanidad aparte. O sea, sabemos de eso. Que él es muy internacionalista, sabe que el presidente Fernández tiene una fascinación por eso. Le dice al director de Migración, que como él ha recibido mucha presión de los organismos internacionales, bueno, que lo reciba.
Y José Ricardo Tavera dice, bueno, Juan Miguel, y digo yo, pero ustedes no nos han pagado para eso. O sea, ¿quién nos va a pagar a nosotros la cantidad de horas que va a ser un proceso de consulta? Bueno, lo hicimos gratis. Duramos hasta altas horas de la madrugada, por muchos días. Y nos sentamos con esos técnicos. ¿Sabes cuáles eran los técnicos que más exigencias hacían para que en la regularización no se les pidiera absolutamente ningún tipo de constancia, y mucho menos exigencia de la nacionalidad de los padres? De esos que alegan decir haber nacido en República Dominicana. La gente del UNICEF. Tengo todas mis actas allá, porque muchas de esas cosas se grababan. Por si alguien me quiere a mí exigir que pruebe lo que estoy diciendo. Juan Manuel Rosario y yo. Y tuvimos que resistir todas esas presiones, porque nosotros como dominicanos no nos íbamos a prestar a esa vagabundería. Entonces, ahora se quiere, en nombre de los derechos de la niñez, resolver el problema de la indocumentación para romper el círculo de pobreza, y eso es plan de mi gobierno y seguiría a caballo. No, señor presidente y señor presidente de la Junta, pongan atención a eso. Estamos haciendo una denuncia muy precisa y comprobable. A los periodistas que no nos creen, que vayan allá, a Luis Aybar, y que pregunten, que vayan al lado. Es verdad que ha habido una explosión de solicitudes, a un aumento inusitado de solicitudes de copias de actas de defunción, de constancias de defunción de mujeres. Y de constancia, pero que vayan a cualquier periodista. Eso es así. Esa de las falsificaciones de los pasaportes, eso es rápido para terminar de completar los papeles en este año que le han dado de gracia a esas cosas, a ese mamotreto, Armando, del plan de regularización, porque es un entren todo. Es entren y quédense, y ahora van a ser dominiquén. O sea, ¿para dónde es que nos quieren llevar? La diáspora venezolana, ahora la parte del titular, la diáspora venezolana, viendo este desorden, que dice, bueno, pero nosotros lo que queremos es que también nos den una amnistía a nosotros y nos den el mismo tratamiento. Total, hay una deuda histórica casi. Los venezolanos, imagínate tú, andan corriendo a una situación que ha creado ese gobernante que ha desquiciado el país. Una pena. Y entonces, al mismo tiempo, una situación interesante que está pasando de aquel lado. El gobierno haitiano, cosas que habíamos dicho, señores, aquí se había dicho, que el tema del control de frontera, a los haitianos les interesa, incluso a las autoridades, más que a nosotros, por el tema del contrabando. Es decir, lo que el comité viene diciendo, que no somos clarividentes, que es por simple observación. Sale ahora, que el gobierno haitiano, ellos empezaron incluso a construir muros, porque es que necesitan cobrar aranceles. Ese gobierno no tiene manera de sostenerse. Ya les robaron todas las ayudas internacionales humanitarias, se las robaron. Entonces el gobierno no puede pretender que la situación siga así. Entonces, esa situación de deterioro está generando una preocupación regional. ¿Por qué? Porque la ONU se va el 9 de octubre. Porque todos estos recortes son esta semana. Y lo traemos en físico para que vean que no estamos inventando. Y le dice al gobierno haitiano, bueno, pero invéntense un ejército. En 3 meses piensan hacer un ejército. Hay que reírse. En 3 meses, un ejército inventado, al vapor o en microondas, ¿verdad? Y entonces le dicen a las autoridades dominicanas, bueno, pero también custodia, porque es que por ahí está pasando de todo. Hay un tema de seguridad de por medio. Narcotráfico. Y hay una situación de deterioro generalizado en Haití que va a generar una marejada humana, porque es que eso está llevando a haitianos, no solamente a República Dominicana. Ellos vienen aquí porque no tienen para dónde más fácil coger. Pero los que pueden se van para donde sea, para Chile, para Brasil, para México y lógicamente para Estados Unidos, que es una especie como de Shangri-La. Entonces dice, bueno, vigilen la frontera. Y el gobierno entonces dice, bueno, pero el ejército haitiano, como es al vapor, dice, no, que yo se los entreno. El gobierno dominicano dice que el ejército haitiano va a ser entrenado por las Fuerzas Armadas Dominicanas. Es decir, que al ejército contra el cual tú probablemente en algún momento tengas que confrontar, eventualmente, esa la guerra de independencia fue de ellos, tú lo pasas a este lado para que conozcan la articulación de toda tu logística, todos los mandos y toda la forma en como nosotros entrenamos a nuestros soldados. ¿Te gustó esa? Yo me pregunto, la cabeza del que se le ocurrió eso, ¿en dónde era que estaba? Yo me estoy riendo, Juan Miguel, porque donde yo vivo,
Todos los serenos que hay por ahí son haitianos, pero todos eran tontón macuts. Hay uno que es el que dirige los juegos de dominó por las noches y todas esas cuestiones, que era un oficial de los tontón macuts. Se va ahora a formar parte de... Pero es que es un tema de seguridad nacional, ¿cómo es posible eso? Sí, pero Le quitaron el visado a Honduras, el requerimiento de visado, el país que tiene un problema de mara más grande en el continente. Vamos a los compromisos comerciales de la hora de consuelo, Armando, y en el último segmento Vamos. dejemos otras pequeñas informaciones que son de interés para todos. Adelante, enseguida regresamos. Señores, buenas tardes, otra vez de nuevo. Nos han dicho que solamente nos quedan 2 minutos. Nosotros debíamos de estar aquí, no 2 minutos más, no, 2 horas más, para seguir hablando de muchas Sino cosas. que quedó mucha información. Queda. Sin embargo, la principal, y que queremos dejar en el ánimo de la población, es las graves consecuencias de otras decisiones descaminadas que está produciendo el Estado Dominicano. De poner mucha atención y mucho cuidado a aquello en lo que se puede convertir esta decisión del Ejecutivo de involucrarse en el tema de declaraciones tardías de nacimiento para reducir un tema de indocumentación, con un propósito positivo y humanitario, legítimo. Se puede producir algo todavía peor aquí en relación con la cantidad de suplantación de identidad, fabricación de identidades falsas por parte de mafias organizadas. Hicimos una denuncia muy severa y advertimos de las graves consecuencias que puede significar para la seguridad del país el que el Estado Dominicano se involucre en el entrenamiento del ejército haitiano, de que militares dominicanos le den acceso en los campamentos militares dominicanos para entrenamiento a oficiales haitianos. Eso es como usted invitar a quien puede ser su enemigo a que conozca las intimidades de su casa y de lo suyo. Eso significa vulnerabilidad, tema de seguridad que no debe ser descuidado. No sé de quién proviene esa idea, es una idea muy mala, el levantamiento de la prohibición de visado, del requerimiento del visado a Honduras, el país que hay un gravísimo problema de pandillas de las maras. Hay muchos otros temas que salieron en la semana. El aumento de las deportaciones de parte del gobierno norteamericano se ha disparado en un 27% más. Canadá ya está empezando a rechazar un tema porque ha aumentado tremendamente la cantidad del flujo de migrantes que piden asilo, muchos de ellos haitianos. En el estado de Montreal hay 1000 personas ahí. No encuentran qué hacer con ellas, refugiadas ahí las metieron. Señores, el viernes que viene el doctor Armando Armenteros y quien les habla estará con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y el lunes doña Consuelo Despradel estará con todos ustedes. Feliz resto del fin de semana. Hasta la próxima, si Dios quiere.